Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por poder estar vivos, por este día que Él nos concede. Y antes de ir a la predicación, tengamos un momento de oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros durante toda la semana que pasó. Damos gracias por tu provisión, por tu misericordia, por tu salud. Damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos. Pedimos que tú bendigas a nuestro país, bendigas a las autoridades, Señor, y que como cristianos, Padre Santo, nosotros podamos ser luz en este mundo. Te ruego, Señor, que bendigas tu palabra y que sea de provecho para cada uno de nosotros. Y si alguien que aún no ha tomado una decisión por Cristo escucha este mensaje, sea hoy el día de salvación, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, el tema de hoy es: no seas como un mulo. Espero que ninguno se vaya a enojar conmigo, porque cada vez que hablamos acerca de animales en la Biblia, a algunos no les ha gustado. Pero es lo que dice la Biblia, y el texto se encuentra en el Salmo 32, versículo 9, donde dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con un cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En realidad la palabra del Señor es bien clara cuando quiere hablar acerca de lo que Dios espera de los suyos. Imagínense, en este caso al pueblo de Dios, como animales en una granja. Dios es el granjero, su pueblo son una diversidad de animales que están en esta granja. Ahora, Dios se preocupa de sus animales, ¿ya? Él les muestra por dónde deben ir, Él les muestra dónde necesitan ir, les proporciona protección, les fabrica un establo para su resguardo, ¿ya? Pero hay una bestia, un animal, ¿ya?, en la granja que le ha dado muchos problemas al Señor. Y este animal es el mulo o la mula. ¿Qué característica tiene este animal? Es necio y obstinado. Y no se puede saber qué va primero, si la necedad o la obstinación. Ahora, por otro lado, Dios tiene una forma en la cual Él quiere llevar a los animales al granero. Para eso Él le da un nombre a cada animal y Él llama al animal por su nombre y el animal sigue su llamado. Pero la mula, el mulo, no responde al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene entendimiento. Si es que Dios se sube a su camioneta y va al campo, le pone el arnés a la mula, ya le pone el freno en el hocico y del cabestro amarra a la mula a la camioneta y la lleva arrastrando al granero. Imagínense ustedes la imagen, la mula con las patas tiesas hacia adelante, evitando la tracción de la camioneta.
¿Ya? Ahora, todo el camino la mula va reclamando. No se queda quieta en ningún momento. Reclama y reclama en su camino al establo. Pero no es esta la forma en que Dios quiere relacionarse con sus animales. Él quiere que vengan a Él para bendecirlos. Uno de estos días va a ser muy tarde para esta mula obstinada. Ella va a ser golpeada por el granizo, por las inclemencias del tiempo, va a ser, castigada con el rayo, y cuando venga corriendo al establo, la puerta va a estar cerrada. Y esa no es la idea. Por lo tanto, el llamado de hoy es no asemejarnos a este animal tan obstinado, tan testarudo, ¿ya? No ser como una mula o un mulo. ¿Quién es piadoso? ¿Quién realmente ama a Dios? Viene a Dios en oración, ¿ya? Y hay que hacerlo, dice la Biblia, mientras Dios puede ser hallado. Si ustedes buscan en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. La manera de no ser un mulo es humillándonos, yendo a Dios en oración, confesándole a Él nuestros pecados y aceptando, como aquellas pequeñas criaturas de la granja, la dirección de Dios para entrar en su protección. Ahora, Dios tiene un propósito bien definido cuando llama al hombre a buscarlo. Él dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para que el hombre lo vaya a buscar? El propósito de Dios se halla en el Salmo 32, versículo 8. Él le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sin embargo, el ser humano no quiere entender. Echando el tiempo hacia atrás, uno puede ver que poco a poco, casi imperceptiblemente, el hombre ha ido cambiando. Antes había un sentido de moral alto. Hoy en día está tan relajado que la vida del hombre es una vida inmoral. ¿Ya? El hombre no quiere entender. Sin embargo, Dios lo va a hacer entender. Dice la Biblia en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Días atrás me tocó ver un video de un policía en Estados Unidos. Él estuvo entrevistado por un periodista de la CNN, y ese periodista quería pautear la entrevista. No quería que el policía dijera la verdad, o expusiese su punto de vista. Después se entrevistó, no por CNN, a aquel policía. Y él dio una declaración bastante amplia acerca de cuál era su percepción de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Pero él dio un tip. Y en ese tip él dijo: mire, cuando la autoridad, cuando el policía le diga a usted que se detenga, deténgase. Deténgase. Porque la respuesta a esa orden, aunque a usted no le guste, la respuesta a esa orden va a determinar incluso si usted vive o muere. Uno puede decir, qué terrible, pero es así, es así. Dios ama la obediencia y le entregó al hombre el gobierno. Dios quería tener un gobierno teocrático, ser Él el rey de toda la humanidad, Señor de toda la humanidad. De hecho, es Rey de reyes y Señor de señores, pero el hombre reclamó y dijo: no, nosotros queremos gobernarnos. Y Dios le dijo: bueno, elijan reyes. Pero Dios le dio una pauta.
al hombre. Incluso en la Biblia vemos la pena de muerte. Dios instauró en el libro de Génesis la pena de muerte, en la que Dios establece que si alguien mata a otra persona con alevosía, esa otra persona debe ser muerta. El hombre dijo, no, la pena de muerte es terrible, no se puede tener pena de muerte. ¿Y qué tenemos ahora? Que una persona mata a otra por 10.000 pesos. Una persona mata a otra por robarle el auto. ¿Por qué? Porque no hay miedo al castigo. Estamos viviendo en un mundo inmoral. Dios quiere que nosotros vivamos un mundo que Él planificó, en el cual iba a haber gozo, en el cual iba a haber contentamiento, en el cual íbamos a tener todo lo que íbamos a necesitar si obedecíamos. Pero desde el primer hombre, Adán, la Biblia dice que el hombre decidió desobedecer a Dios. Y esa es la razón por la que estamos como estamos. Dios quiere que los animales de su granja estén con comida, estén contentos, estén gordos, estén satisfechos, estén protegidos. Y tiene todo para que los animales de la granja estén así. Pero el mulo no quiere entender. Entonces el llamado es a no ser sin entendimiento. ¿Por qué los papás tienen que castigar a los hijos? Porque le dicen una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y los niños no quieren entender. Hoy por hoy no se puede castigar a los niños. La Biblia dice que nosotros debemos usar la vara para castigar a los hijos, que el hijo rebelde avergüenza a los padres. Y es lo que pasa. Pero si no queremos hacer lo que Dios dice, si queremos ser mulos, vamos a pagar las consecuencias, y las estamos pagando. En Oseas 4:14 dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. ¿Ya? Hoy se está haciendo que las niñas se vacunen contra el papiloma humano. ¿Por qué? Porque niños de 12 años están teniendo relaciones sexuales. Entonces, ¿cuál es la solución? No enseñarles a que son muy chicos, que no es algo que tienen que hacer. No, que lo hagan, pero busquemos un remedio para que lo hagan tranquilos. No es esa la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres, sacrifican con malas mujeres. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Jamás ha sido el deseo de Dios que el ser humano permanezca en ignorancia. Dios siempre ha querido que el hombre entienda lo que es su voluntad. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 6, dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Tú no puedes decir que no sabes lo que es el mal. Tú no puedes decir que no sabes lo que es el bien. En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Escuchen la palabra que aparece aquí, manda, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estamos viviendo un mundo en que no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no se conoce esa palabra. Dice también en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre tiene su entendimiento entenebrecido, dice.
Hay una palabra que suena muy bonita, obnubilado, ¿ya? Tienen sus ojos nublados, no pueden ver con claridad a causa de la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué tienen esa ignorancia? Porque su corazón se ha endurecido. Se ha endurecido. No quieren nada con Dios. No quieren saber del cristianismo. Prefieren que se les diga cualquier mentira a los hijos en los colegios y no que se les hable del cristianismo. ¿Será porque Dios es malo? En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y en la Biblia esa palabra Dios aparece con minúscula. Nunca en la Biblia la palabra Dios está en minúscula, excepto en ese lugar, excepto cuando se habla de dioses falsos. Y el Dios de este siglo no es otro que Satanás. Satanás le tiene cegado el entendimiento a los que no quieren creer, dice la Biblia, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está fascinado con lo que está pasando hoy en todo el mundo. En todo el mundo está pasando lo mismo. Podemos concluir que la falta de entendimiento llega a ser un pecado, porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Esa es la definición de pecado. Por eso Dios quiere que el ser humano se acerque a Él, para que tenga entendimiento, para que ande por su camino. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Dios quiere que la gente conozca a Cristo, que ande tras las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Pero el ser humano, es decir, el hombre como la mujer, se ponen obstinados, como la mula, como el mulo. ¿Y qué hace Dios? Dios actúa. ¿Ya? Lo sujeta con cabestro. Fíjense lo que dice Proverbios 26:3. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Eso es lo que dice la Biblia. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Cuál es una de las características del necio? La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la característica del necio. Antiguamente, algunos cabestros incluían una cadena que podía fijarse en el bocado, donde está el freno, ¿ya? Y de ahí se podía atar el animal para llevarlo donde uno quería. De esa manera se obligaba al animal a ser obediente, a hacerle trabajar, a seguir a su dueño. En el fondo, ese grupo de correas y cadenas puestas en la cabeza del animal, detrás de las orejas, sobre el hocico, bajo la quijada, ¿ya? Incluso ese pedazo de fierro que se llama freno entre los dientes, era para inmovilizar a aquel que era obstinado, aquel que era desobediente, aquel que era contumaz, ¿no es cierto? Y hacerlo obedecer las órdenes, ¿ya? Las órdenes que su jinete o su amo estaba dando. Por un tiempo el animal va a tratar de zafarse y hacer su voluntad, pero tarde o temprano va a tener que obedecer. Por lo tanto, a aquellas personas que no quieren entender, Dios las comienza a sujetar con freno. En 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 28, dice, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Hermano, el ser humano, el hombre y la mujer,
sin Dios, creen que pueden hacer lo que quieran y que se van a salir con la suya. Pero en un momento Dios puede decir basta y puede poner el garfio en el hocico, ¿no es cierto? Y el freno entre los labios. Ahora, en la Biblia, esta palabra freno, por lo general se usa en sentido figurado para ilustrar alguna cosa. El salmista dice, no se hagan como caballos o mulo sin entendimiento, cuya fogosidad ha de reprimirse hasta por un freno o cabestro antes que se acerquen a ti. Es terrible. Muchas veces las personas llegan a los pies de Cristo porque les pasa una calamidad terrible, porque han sido obstinados, se les han dicho las cosas vez tras vez y no quieren entender hasta que de pronto Dios actúa. Dios es amor, grande en misericordia, pero también Dios es un Dios que tiene un límite, ¿ya? Y no se puede jugar con Dios. Los hombres no debieran ser como las bestias irracionales, incapaces de conducirse a sí mismos debidamente. Hermanos, lo vemos, ¿no es cierto?, a manifestarse. De acuerdo, no hay nada de malo en manifestarse. Pero ¿por qué hay que destruir? ¿Por qué hay que pasar por encima de los derechos de otras personas? ¿Por qué actúan de manera irracional? Porque se vuelven como animales. ¿Ya? El hombre que no hace lo que se requiere que haga, a ese hombre se le aplica el látigo, a ese hombre se le aplica el freno para corregirlo, al igual que las bestias. Y dice la Biblia que la persona obstinada necesita la vara. Proverbios 26:3, donde dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Y yo creo que no se está refiriendo a la espalda, sino que se está refiriendo a esa parte de la anatomía donde se tiene que castigar al niño que no quiere obedecer. Muchas veces los padres tenemos que ponerle freno a nuestros hijos. El mundo quiere moldearlos según su voluntad, según la voluntad del Dios de este siglo. Y me refiero abiertamente a Satanás, porque la Biblia dice que ese es el Dios de este siglo. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, en Juan 12:31, en Juan 14:30. Este Satanás es homicida y mentiroso, padre de mentira. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo estaba diciendo a los fariseos, a los religiosos de esa época. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es el engañador supremo. No es una maravilla. La Biblia dice en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ya? Tanto que se presenta a Satanás, ¿no es cierto?, como el macho cabrío, como un ser con cacho, etc. No, cuando él quiere engañar a este mundo se presenta de la mejor manera, como ángel de luz. Él puede hacer que lo malo se vea como bueno. ¿Han escuchado la frase, miente, miente, que algo queda? ¿Quién cree que creó esa frase? Satanás mismo. ¿Y la usan quiénes? Los esbirros de Satanás. Decir una mentira que toda la gente crea y cuando se sabe la verdad quedan con la boca
callada. Y no hay ninguna aclaración al respecto. Miente, miente, que algo queda. Así es lo que susurra Satanás en el oído de los suyos. Nosotros tenemos que refrenarnos. Y tenemos que refrenar a los nuestros. La Biblia dice que el impío refrene su camino y deje ese camino. El siguiente paso dice, y la vara, ¿no es cierto?, para la espalda del necio. En Proverbios 26:3 dice, Dios disciplina al desobediente. Eso es lo que está diciendo en Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Disciplina. Yo le hablo a usted, papá, a usted, mamá. ¿Cómo está enseñando a sus hijos? Cuando su hijo no le desobedece, cuando su hijo le desobedece, cuando le levanta la voz, hay mamás que dicen, te voy a acusar a tu papá. No, si usted está ahí, usted tiene que disciplinar al niño. Usted, papá, cuando disciplina a su hijo, no lo haga con odio. Hágalo con respeto al hijo. Dios dice que usted, si ama a su hijo, tiene que disciplinarlo. Porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Si usted lo deja a rienda suelta al niño, ¿cómo va a terminar resultando ese niño? Un incorregible, que va a hacer siempre lo que se le antoje, que no va a saber de márgenes, de límites. Y esa es culpa de usted, papá, de usted, mamá. Y después tenemos una generación entera que no sabe lo que es el respeto a la autoridad, porque ya no respetaron a los papás en la casa, no respetan a Dios por lo mismo, menos van a respetar a los profesores, a los policías, a ninguna autoridad. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro nosotros es que no debemos tener dudas en cuanto a la justicia de Dios. Dios es justo en esencia, ¿ya? Y Él da la oportunidad para arreglar cuentas con Él y obedecer su voluntad. Los que están dispuestos a aceptar su soberanía, dice la Biblia, van a ser instruidos y conocerán el camino, la verdad y la vida. En cambio, el obstinado va camino a la condenación. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En otras palabras, si a alguien se le presenta a Cristo como Señor y Salvador, si a alguien se le invita a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿ya? Y se le dice que esa es la verdad, y esa persona no quiere aceptar esa verdad, no quiere aceptar a Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice la Biblia, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Cristo. Dice como ejemplo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 1, 2 o 3 testigos, esa persona por violar la ley de Moisés muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esa frase del versículo 29, rechazar a Cristo, pisotear la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, tenerla por inmunda, es hacer una afrenta al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y es el único pecado que no tiene perdón. La persona que resiste a Cristo.
La persona que no quiere creer en el Señor Jesucristo, no lo quiere aceptar como Señor y Salvador, ha blasfemado, ha cometido el pecado imperdonable. Y el versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hasta el momento es como que si Dios le ha dado chip libre a la gente para hacer lo que quiera, para decir lo que quiera, para pensar lo que quiera. Pero no se olviden, es como estirar un elástico. Llega el momento en que el elástico se va a cortar. Se va a cortar. Y Dios va a hacer su voluntad. No nos olvidemos, Él es el Todopoderoso. Él es el Rey del universo. Él es el creador de todas las cosas que existen. ¿Qué es el hombre delante de Dios? Como para que se revele como se está revelando hasta el día de hoy. Por otro lado, no nos olvidemos que Dios quiere lo mejor para el ser humano. Dios quiere lo mejor para ti. Dios no es malo. Dios quiere que el ser humano se reconcilie con Él. Que le pida perdón, así como cuando un hijo se porta mal y se da cuenta y le duele el corazón y va donde el papá y le dice, papá, perdóname, no vuelvo a hacer esto. Es lo que quiere el papá. Quiere perdonar y quiere que las cosas se arreglen. Dios quiere que el ser humano, que tú y yo, y que todo ser humano disfrute de todo lo que Él tiene para los que le aman. Por eso dice, te haré entender, te haré entender. De alguna manera Dios quiere hacernos entender. A Jeremías le dijo en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Tú crees que no va a tener de ti misericordia así como la tuvo con Jeremías? Es cosa de recordar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que entendamos sus propósitos. Él quiere que entendamos su amor. Te enseñará, dice, el camino por donde debes andar. Su camino es un camino seguro, un camino con un destino maravilloso, un camino que es único. En el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14, dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. El camino por el cual anduvo David es el camino de Cristo, porque Cristo es el camino que lleva a Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. En 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, Dios da tiempo. Dios es paciente. Tardo para la ira. Grande en misericordia. Pero saben, no va a contender, no va a pelear con el hombre para siempre. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte del pecador? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Si la persona que va haciendo mal, si la persona que va cometiendo pecado tras pecado, si la persona es un impío con todo lo que significa la palabra, si se arrepiente esa persona, ¿no va a vivir? Claro que va a vivir. Claro que va a vivir. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta y viva. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Esa palabra, convertirse, es cuando tú vas en una dirección
y giras en 180 grados. Eso se llama conversión. Dios quiere que la persona que va viviendo una vida de pecado le dé la espalda al pecado y comience a vivir la vida que Dios quiere que viva. En Ezequiel también, capítulo 33, versículo 11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Tú puedes decir, eso se lo está diciendo a los judíos nomás. No. Así como se lo dijo a los judíos, se lo está diciendo a cada ser humano. ¿Por qué tienes que ser condenado? ¿Por qué tienes que morir la muerte eterna? Arrepiéntete, vuélvete de tu camino malo y vive. Les voy a leer una porción en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, donde se lee lo siguiente. Eclesiastés, capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Por eso es vanidad y es un mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años, 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Es interesante esta porción en Eclesiastés capítulo 6, porque está mostrando que nosotros no somos nada delante de Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos que debemos volvernos de nuestros malos caminos. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Asumirás una actitud obstinada? ¿Endurecerás tu posición frente al llamado que Dios te hace? ¿Serás como un mulo o te volverás de tu camino y gustarás de las bondades de Dios? Si tú eres cristiano, ojalá que camines según lo que es la voluntad de Dios. Y si aún no has tomado la decisión, Dios te está llamando. Dios te está diciendo, ven a mí, pecador. Dios te está diciendo, acepta el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a ser como el mulo, sin entendimiento, rechazando lo que Dios te dice que es mejor? ¿O abrirás tu corazón y le dirás, Dios mío, sé propicio a mí, pecador, perdóname, yo quiero que Cristo sea mi Señor? Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo obra
en el corazón del ser humano. Te pido, Señor, que aquellos que aún no tienen a Cristo como su Señor y Salvador puedan darse cuenta de su necesidad, puedan darse cuenta de que Él tiene el amor más grande, que Él quiere lo mejor para ellos, que Él quiere proporcionarles el gozo de vivir, a pesar de las circunstancias. Que no sean, Señor, testarudos, que no sean necios, como este animal del cual hemos hablado en esta predicación, sino que tengan corazones tiernos y que acepten el llamado de su Dios. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar.